Hola amigos, este es el segundo video podcast. Estoy muy entusiasmado por este podcast porque tenemos un invitado súper especial que he tenido la oportunidad de conocerlo desde hace muchos años. Así que bienvenido, Tomás. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Tomás Figueroa. Soy desarrollador de aplicaciones móviles, principalmente iOS. Y pues encantado de estar aquí en Suchitoto. Para mí, que hayas venido es como aprender de tu evolución que has tenido, que más o menos creo que trabajamos hace unos 5 años, 6 años, por ahí. 6 años. Sí. Pero yo he estado como al tanto y has crecido en diferentes áreas. Pero antes de, digamos, de decir dónde estás ahorita, es como vos comenzaste en el tema de software, que nos va a ayudar a aprender o le va a ayudar a otras personas a ver cómo tienen que iniciar o diferentes historias. Así que aquí es todo tuyo este lugar. Bueno, yo empecé a aprender programación como en bachillerato porque unos amigos estaban estudiando sistemas. A mí me llamaban la atención las computadoras y de lo poquito que sabía aprendí a hacer páginas web en Publisher. Después me pasé a Dreamweaver. Y hacía un par de freelances con gente que conocía en foros. Y en el 2013 formalmente. Me comentaste que Publisher fue donde comenzaste a hacer tus primeros pininos, o sea, a poner código, a ver cómo se miraba una página. Creo que esa experiencia fue chiva. Bueno, yo al menos no toqué Publisher en ningún momento. Fue la primera herramienta que utilicé y cuando yo quería poner el icono que aparecía en la barra de direcciones y que aparecía en las pestañas para los que usaban Netscape, no encontraba cómo hacerlo. Entonces, una búsqueda de Google me llevó a un foro. En el foro hice una pregunta, me contestaron y ahí conocí otras herramientas, leí otros cursos. Ahí tomé el primer curso introductorio a páginas web dinámicas en PHP y empecé a utilizar Dreamweaver, que en ese tiempo era en Macromedia. Yo utilicé Dreamweaver también. Sí, creo que varios empezamos con ese primer editor que era súper potente. Sí. Era una herramienta bastante útil y ahí fue como hice la transición de Publisher al Dreamweaver. Uh-huh. Posteriormente creo que hice el Notepad++. Sí. Y pues me quedé en el foro, entré haciendo preguntas, contestando de lo poco que había aprendido, tratando de ayudar a la gente, y ahí conocí a alguien que quería que le ayudara con su sitio web. Él hizo una pregunta, yo le contesté. Uh-huh. Y me escribió después por privado que si yo le podía ayudar con el sitio web y me dio mi primer trabajo, mi primer freelance básicamente. ¿Tenías cuántos años en ese momento? Ay, tenía 16, creo, como 15, 16 años cuando hice mis primeros freelances. De lo poco que sabía me pedía que le hiciera cambios en el HTML y el CSS, cambios de colores, y para pagarme no me podía mandar el dinero. Entonces yo lo que le pedía era que comprara partes de la computadora y me las enviara a mi casa, y ese era el método de pago. Entonces yo a veces incluso acumulaba 2, 3 trabajos para que tuviera como el dinero suficiente, el equivalente a las partes de la computadora, y él me las mandaba de Estados Unidos. Eso es bien épico, man. Sí, yo creo que comenzar a los 15, 16 años es una carrera que tenés hasta ahora de muchos años ya, si no me equivoco. Ya, serían como 17 años ya. 17 años. O sea 32. Que comenzaste jugando, por decirlo así, haciendo paginitas. Uh-huh. Y ahora pues esta evolución que has tenido es como que te has ido en toda esta revolución que ha habido. Todo eso que aprendiste te ha cambiado. Pero después de esos pininos que estuviste haciendo o de esos freelance, venía como la parte de bachillerato, si no me equivoco, que tenías que tomar una decisión a qué te ibas a dedicar, a qué ibas a estudiar. Sí, como yo ya había tenido estas primeras experiencias y sentía esa satisfacción de que cuando abrías el navegador, se cargaba una página, dabas clic, te llevaba a otro lado. Gran sensación. Esa sensación de que estabas logrando algo, aunque no fuese necesariamente remunerado, pero el hecho de tener algo que funciona y que lo construiste con tus manos, eso quizás fue lo que más me motivó a buscar estudiar algo más relacionado a computación,
y decidí estudiar ingeniería de sistemas. Tenía varios amigos que estaban ya estudiando, iban a segundo, tercer año, que cuando yo les preguntaba, ellos lo que hacían es que me dirigían a algunos cursos. Me acuerdo que incluso una vez tomé un curso como de C, que era un curso en MS2 que se abría la ventana y era un tutorial. Ajá. Era el tutorial en C y me acuerdo que hice como la mitad del curso y lo dejé tirado porque no era lo que en ese momento necesitaba. Y ya cuando llegué a la universidad terminé de conectar muchos conceptos que no lograba entender cuando nos enseñaron la teoría. Pues ahí ya me hizo clic un montón de cosas. Sí. Pero a pesar de eso, hemos tenido la suerte que hemos llevado prácticamente las mismas materias, aunque no hemos estudiado juntos. Pero ¿cómo fue ese cambio? Porque para mí, cuando yo inicié la universidad, eran materias que no veía nada en la práctica. Todo era teórico. Aún llevamos una materia que se llama Introducción a la Informática, que uno puede pensar que es ver algo de la computadora, porque cuando uno no sabe, en ese tiempo, al menos yo pensaba que era arreglar computadoras o ver una computadora, pero Introducción a la Informática realmente es el inicio de una nueva historia. Sí. Introducción a la Informática es introducción a pensamiento lógico, claro, a los algoritmos, hacíamos los diagramas de flujo, y creo que como cuando tenías que dibujar un diagrama de flujo te explicaban ciertos conceptos como las estructuras de control. Sí. Yo ya había escrito código que era eso, sin entender eso completamente. Y ahí fue como todo me hizo clic y en realidad es como la base de la programación. Sí, entonces a mí me hacía mucho sentido después que primero vieras eso, diagramar el algoritmo y después escribiéramos código, que lo vimos en la siguiente materia. Claro. Y para mí eso fue una base formal que me abrió los ojos de lo que yo ya estaba bastante interesado, y fue la primera herramienta formal para empezar a investigar más sobre ciencias de la computación, que era lo que estábamos viendo. Sí. Ingeniería de sistemas, que era lo que estábamos estudiando. Y que eso está, al menos en la universidad, en la UES, no está orientada para programadores. Eso es una realidad. Está orientado para administrar otro tipo de sistemas informáticos, pero no programación. Pero vos, digamos, querías llegar a un punto de hacer cosas. O sea, quería llegar a eso. Yo quería llegar al punto de construir cosas que funcionaran, que resolvieran. Recuerdo que en algún momento nos dieron el primer concepto de ingeniería, que era aplicar conocimientos teóricos a la resolución de problemas de la vida real. Fue una de las primeras materias que llevamos y nos dieron ese concepto. Y entonces yo internalicé ese concepto un montón, y es como, yo puedo construir herramientas que le pueden ayudar a otras personas. Y yo veía como necesidades de la vida real que las que podría haber solucionado un sistemita. Entonces, para una tarea nos dejaron un sistema para una empresa X. Y todo era simulado. Todo era simulado, pero yo tenía una persona que tenía una veterinaria que tenía un montón de papeles tirados por todos lados, y yo dije, yo le voy a hacer el sistema para que lo tenga ordenadito. Y ahí empecé a conocer otros frameworks, librerías. Sí. Y pues al final lo utilizó, le sirvió, y me quedaba esa satisfacción de que lo que estaba construyendo de verdad estaba teniendo, quizás no estaba cambiando el mundo como uno quiere a veces cambiarlo, pero estás teniendo un impacto en vos mismo, en vos y en esta otra empresa que se volvió más eficiente. Entonces eso de, al final creo que lo que debería llenarlo a uno es la satisfacción de tener ese impacto con lo que vos estás construyendo. Sí. Y cuando estabas en la universidad, porque creo que tenemos historias similares, tuviste una necesidad cuando ya llevaste parte de la carrera en decir, bueno, ya más o menos me muevo en esto, hoy quiero tener un trabajo real, o cómo fue eso de que pudiste dar otro siguiente paso, porque no solo ser estudiante. Fíjate que la recesión económica en El Salvador, después de la del 2009 en Estados Unidos, llegó un poco tarde aquí. Creo que nosotros en realidad vimos el alce de precios como 1 o 2 años después, que era crítico, y en ese momento mi papá me dijo, tenés que buscar un trabajo si querés seguir estudiando. Y yo intenté buscar un trabajo. Llegué a una empresa de recursos humanos que tenían un pasante
porque ellos habían comprado un sistema y las personas que le estaban dando soporte se tardaban hasta 2 días en hacer las modificaciones y el pasante lo hacía en un par de horas. Entonces abrieron la plaza. Pero ya no era pasante. Ya no era para un pasante, era una plaza fija. Y entonces me recomendaron. La oportunidad no me la dieron porque habían otros 2 candidatos que eran graduados y otros 2 que eran egresados. Ese año apliqué quizás en 2 procesos más, en los que llegué a la última entrevista y no se dio, simplemente no se dio. El año siguiente, que ya las cosas se veían como, la economía se había estabilizado un poco, estaba un poco mejor, yo estaba haciendo mis horas sociales y en un ministerio, el Ministerio de Economía, me ofrecieron una plaza que se iba a abrir. Y el día que llegué a mi casa, después de la entrevista, un amigo me escribe, conozco a otro amigo que está buscando desarrolladores, ¿quieres trabajar? Y yo, mira, vengo de una entrevista, me interesa trabajar. Y fue el día siguiente a la entrevista con él, era en una casita que estaba, era una casa grande que la habían partido en locales comerciales y en el cuarto de atrás, chiquito, estaba una especie de startup en la que estaban teniendo desarrollo de un producto y, o sea, tuvimos una plática bastante informal de las experiencias que habíamos hecho y al final me tocó decidir entre un trabajo estable en un ministerio, en gobierno, o un proyecto que se miraba con mayor potencial, pero había un gran riesgo. Pero con un gran riesgo, pero era el potencial de aprender y hacer algo chévere, porque ellos estaban trabajando en ese momento con Ruby on Rails, que era como una de las tecnologías boom, emergentes, que eran herramientas interesantes, y en el ministerio me iba a tocar trabajar con algo más corporativo, más un poco más lento. Entonces, más limitado, que ya tienen cómo trabajan. Ya tienen sus estándares y no se mueven a la velocidad a la que se mueve el mundo. Entonces decidí trabajar con esta startup y a los 2 meses el cliente era extranjero. Entonces él vino al país y nos dijo, el proyecto ha cambiado, ya no es un sitio de e-commerce web, ahora vamos a hacer aplicaciones móviles. Wow. Y a los 2 meses me dicen, todos tienen esta experiencia, pero vos tenés experiencia en C. Entonces, en iOS se programa en Objective-C. Vos sabés C, son punteros, dale. Y fue como, a mi amigo yo le dije, los retos que menos te gustan son de los que más aprendes. Entonces, está bien, voy a ser el desarrollador iOS, yo voy a hacer la aplicación. Me dieron 1 mes y medio para aprender. Entre un curso de una universidad en Estados Unidos y tutoriales. Y medio sabía y empezamos a sacar las primeras versiones. Me apoyaron un montón y lo agradezco porque me dieron la oportunidad de aprender. Y desde entonces, 2013, finales del 2013, he tenido prácticamente el desarrollo de toda mi carrera ha sido haciendo aplicaciones móviles en iOS específicamente. Wow. Creo que eso es súper genial porque, o sea, te has vuelto ya una persona que ha recorrido muchas evoluciones en esas tecnologías. Porque comenzaste, si hablamos específicamente de ese lenguaje, me vas a contar todas las evoluciones y que hoy en día, pues, te las manejas. O sea, sabes cómo hablar, cómo usarlo, cómo opinar y es súper interesante. Entonces, después de que te dieron esa oportunidad, fue tu inicio de decir, esto es donde yo voy a estar o donde estás ahora. Fue como que lo tenías seguro. Sí, después de que me dieron la primera oportunidad y me dieron el chance de aprender, yo la aproveché. La verdad es que de verdad que no me gustaba. O sea, yo miraba el lenguaje, era extraño, o sea, la sintaxis era bien diferente. Tuve como un periodo de adaptación, entré como en shock, como 2 semanas. Y después de eso, las oportunidades se fueron dando. Me llegaron más trabajos. ¿Y cómo hiciste si estabas trabajando en plataformas de iPhone? ¿Cómo hiciste para tener una Mac y un teléfono móvil? Pues esta startup en la que estaban en esa casita, pero todos tenían Mac. Wow. Y esa vez cuando él dijo, vamos a tener aplicaciones móviles, él no nos dio un iPhone. Lo que nos trajo fueron unos iPods que pues podías desarrollar para el iPod Touch como que fuera el iPhone. Y con un iPod estábamos desarrollando. Yo tenía teléfonos Android
fácil 4 años de mi carrera como desarrollador iOS, esos 4 años yo fui un usuario de Android y me negaba a tener un iPhone. Sí. Y en ese tiempo que estaban trabajando en este startup, ¿les requería el inglés o no en ese tiempo? Fíjate que en realidad todavía no requería el inglés, aunque mi primer trabajo había sido en un call center en una temporada. Yo trabajé en un call center la temporada de Navidad, un mes, y ahí fue donde terminé de perfeccionar hasta cierto punto el inglés, porque pasé de la primera semana en la que no me entendían nada a cerrar el mes en el que yo podía tomar pedidos, vendíamos flores. ¿Y dónde habías aprendido antes el inglés? O sea, ahí lo fuiste a perfeccionar. Sí, yo aprendí inglés en una vacación cuando tenía 11 años. Mi papá me dijo, ¿querías ir a un curso de inglés? Yo le dije, sí, está bien, más. Yo estudiaba en la tarde, entonces yo estaba acostumbrado a levantarme a las 8 de la mañana. Que me mandaran a estudiar a mí todos los días. Me levantaba a las 5 de la mañana para estar a las 6:30 en clases. En la vacación, cuando sos un niño de 11 años. O sea, yo me desesperé, me frustré y me acuerdo que una vez estaba llorando y le dije, papá, yo ya no quiero seguir, ya no quiero continuar estudiando inglés. Terminé el curso, hice muchos amigos en ese curso. 11 años. 11 años, ajá, fue en la vacación de cuando yo estaba como en sexto grado. Y terminé el curso y como había hecho varios amigos, mi papá me preguntó, ¿querés continuar estudiando durante los sábados? Porque ese era curso de verano. Sí. ¿Querés continuar los sábados? Y yo dije que sí. Pero por la cherada. Por la cherada. No por el inglés. No por el inglés, por la cherada. Estudié durante 2 años. Terminé el curso completo. Gracias a Dios mi papá tuvo la oportunidad de pagarlo. Que yo sé que es difícil. Y tiempo después, en el segundo empleo, tercer empleo, era como... requerían las dos cosas en las que por mera casualidad yo tenía experiencia, que era el inglés y en iOS. Y el cliente me dijeron, o sea, el cliente es en Estados Unidos, están en Texas y vas a tener reuniones en inglés. Y pues desde entonces prácticamente todos mis clientes han sido en inglés. Pero, o sea, cuando tú entraste ahí no sabían que vos podías inglés o ya te lo habían preguntado en la entrevista. Sí, ya me lo habían preguntado en la entrevista. Ya habíamos tenido una pequeña conversación en la entrevista. Y ellos sabían también que yo ya tenía una pequeña experiencia en call center, entonces sabían que más o menos podía comunicarme. Lo importante en este rubro es que puedas romper esa barrera de la comunicación, que te entiendan aunque sea. Sí, que te entiendan y siempre tener esa valentía, porque realmente eso es lo que nos ha pasado muchos, que sentimos que tenemos esa base de inglés, pero no nos queremos equivocar y es al revés. Equivocándonos es que podemos hacer ese paso. O sea, estando en ese startup, ¿cuántos años estuviste ahí para hacer el siguiente paso? En ese startup estuve 1 año y medio. El proyecto duró más o menos 1 año y medio. Y tuvimos que hacer la transición hacia otras empresas. Algunos amigos se fueron para una empresa. Yo decidí tomarme un par de meses de descanso y empezar a buscar trabajo después. Y al final volvimos a coincidir en la misma empresa. Y cuando yo volví a coincidir con ellos en la misma empresa, que era este cliente que estaba en Texas, pues es chévere porque te reencontrás con tus amigos. El ambiente era súper bueno, la cultura era de una empresa joven que te incentivaba a llegar y trabajar, y siento que se enfocaban bastante en que el programador contento trabaja bien y todos ganamos, ¿verdad? Entonces me tardé como 1 año y medio en hacer la transición y en total como 2 años en llegar a esta otra empresa. ¿Y esta nueva empresa era de aquí de El Salvador? Sí, es una empresa de El Salvador que tenía clientes exclusivamente en los Estados Unidos. Entonces fue la empresa en la que coincidimos. Ah, la que coincidimos. La empresa en la que coincidimos. Ahí recuerdo que teníamos varios proyectos con diferentes clientes y había un cliente que específicamente nos contrataba 1 por 1 y todos estábamos en reuniones exclusivamente en inglés. A veces incluso había unos que tenían menos experiencia con inglés y tomábamos las reuniones juntos. Nos íbamos a una salita de reuniones y estábamos los dos en la reunión, en la llamada. Y es como, ¿y qué dijo? Y poníamos mute y le decía, mira, te dijo esto. Entonces, ahí... Estaba en la cámara, no tenían cámara. No teníamos cámara. Y en esas reuniones en las que nos apoyamos, porque
me acuerdo que en el cliente en el que yo estaba trabajando, habíamos por lo menos 5. Entonces los 5 entramos a la misma reunión, llevamos una bocinita y todos estábamos en la sala de reuniones y es como, ¿y qué dijo? Y nos apoyábamos y eso nos ayudó un montón a perder la pena de cómo hablamos el inglés. Nos ayudó un montón a escuchar mejor, a pronunciar mejor. Esa exposición con el cliente, todos los días y te da una evolución increíble en tu forma de comunicación. Y eran proyectos en los que te permitían también utilizar las últimas tendencias en tecnología. Entonces, crecías como persona creo que esto es más social, en el que pudieras hablar el inglés, pero también crecías en el lado profesional, en el que te puedes desarrollar y aprender nuevas cosas. Y creo que nos ayuda mucho esa experiencia. Sí, yo creo que también, como estuvimos en la misma empresa, para mí también fue un cambio totalmente, porque yo venía de otra empresa más estilo salvadoreña y cuando coincidimos en esta misma, la cultura, recuerdo de que todo cambió, o sea, todos teníamos una forma de trabajar, todos los días teníamos una reunión de seguimiento, había alguien que era encargado de una persona, de un grupo de personas, a la hora de poder colaborar le preguntabas a cualquiera, aún creo que trabajábamos así uno después del otro y que como que solo levantabas las manos y le decías tal nombre y como que todo. Entonces creo yo que para mí fue un cambio porque esta empresa estaba adoptando un estilo gringo, la verdad, a pesar de que los dueños no son de Estados Unidos en ese momento. Entonces creo que ahí tuvimos, hasta en mi caso, tener esa experiencia. Y aún yo escuchaba a otras personas que hablaban muy bien el inglés. Por ejemplo, teníamos una persona en común que se llamaba Gary. Si te recuerdas que él estudió en Estados Unidos y él nos ayudaba. Cuando estaba diciendo algo, decía, no, él contestaba por mí. Era penoso. De verdad era penoso, son de las cosas que tengo, que yo no podía hablar mucho inglés, entendía un poquito, pero la ayuda era como que decía, hey, yo quiero ser como esta persona que habla inglés. Entonces creo que fue súper genial en esta empresa. En mi caso solo estuve como casi un año y creo que después de eso ya me moví, pero sí recuerdo que ustedes quedaron ahí y como que quedaron como las personas que estaban en varios proyectos bien interesantes. Lo interesante de esta empresa es que hasta el modelo de gestión de los proyectos era bien diferente, porque claro, tenían la cultura ágil y la camaradería que existía entre los compañeros, que a veces no estábamos incluso en las mismas tecnologías, pero había un problema que era de lógica o de arquitectura, y todos nos apoyábamos y estábamos los Android, los web, los iOS o los backend, y teníamos esa discusión porque el espacio era abierto, se prestaba para tener esas discusiones técnicas. Y creo que nos ayudaban a todos a crecer al final de cuentas. Sí. ¿Y cómo llevaste el tema de la universidad y trabajando? Porque son muchas historias que pasan alrededor de eso. Fíjate que justamente cuando empecé a buscar trabajo, yo ya había completado buena parte de la universidad. Y en la universidad en la que estudiamos, en la Nacional, las materias de último ciclo ya eran... ¿En la noche? ¿O en la noche o en la mañana? En la mañana. Entonces, simplemente lo que necesitaba era una empresa que me diera la oportunidad de entrar un poco más tarde o de salir un poco más temprano algunos días para poder recibir las clases. Y de ahí uno en la noche... Sí. Algunos que somos búhos para trabajar, que en la noche es nuestro momento de productividad, en la noche o compensamos trabajo o hacíamos los trabajos de la universidad, las tareas. Entonces, sí tuve la facilidad de que las empresas me dieron esas facilidades, pero también considero que algunos de mis compañeros dejaron simplemente de estudiar. O sea, la universidad es importante, claro, te da buenas bases, pero solo te da unas bases. Y creo que en nuestro rubro, no es indispensable, sino que como te da unas buenas bases, esas bases, gracias a la tecnología, a la accesibilidad, ahora que en el teléfono puedes tomar cursos, ahora puedes estudiar esas mismas bases teóricas en cualquier lado. Entonces, siento que haber tenido esa suerte me ayudó un montón, pero ahora siento que no es tan necesario tener esa suerte para poder incursionar en este rubro. Sí, o sea, totalmente. O sea, todo
bueno, muchas historias he escuchado lo mismo, que comenzaron la universidad y se metieron ya intermedio, terminando la carrera, a meterse en un rubro más específico para poder ser mejor en eso. Y no es que estamos diciendo que estamos en contra de que no estudiar, pero sí te puedes mover más rápido. Hoy, por ejemplo, he grabado unos videoclips hablando de eso, porque es una realidad. Solo ustedes buscan como aprender a programar en YouTube y te va a salir mucho. Hay mucho, y es cierto que hay mucho, pero si hay mucho quiere decir de que muchas personas se dedican a enseñar, y porque puedes aprender con ver eso. No va a pasar eso con una carrera de medicina, eso no. En esta empresa que estuvimos juntos, ¿estuviste cuántos años? 3 años y medio, poco más quizás. Y después de esto, comenzaste a romper el hielo, sí, en otra. ¿Cómo fue eso? Siempre entre una empresa y otra trato de tomarme un tiempo para descansar. Yo en ese momento, al final de los últimos meses de esa empresa, tenía un proyecto personal. Entonces, al final del día me reunía con estos compañeros de este proyecto personal y pues me fui a la empresa e intentamos enfocarnos un poco más en este proyecto, sabiendo yo que iba a necesitar un empleo, pero también sentía que hay suficiente oferta laboral, hay suficiente demanda laboral y no hay mucha oferta. Entonces, en el momento en el que empecé a buscar un trabajo otra vez, posiblemente encontré uno rápido. Sí, claro. Entonces, de nuevo un amigo me refirió con otro amigo que me dijo, mira, alguien anda buscando desarrolladores del rubro en el que vos estás. ¿Querés hablar con él? Sí, hablamos. Y ¿era nacional o...? Era extranjera. Era extranjera. Ya era un contacto, hablar con una persona de Estados Unidos, por ejemplo. Básicamente sí. Pasé otra vez por el proceso de entrevistas, platiqué con el equipo, allá eran 4 estadounidenses, y decidimos empezar a trabajar juntos. En eso nos cayó la cuarentena. Sí. Se desaceleró un poco el trabajo, pero, o sea, trabajo no faltaba. O sea, pero había una incertidumbre. Había por cierta ahí. incertidumbre, pero en realidad el trabajo siempre existió, la necesidad siempre existe, aunque existe una desaceleración en las necesidades, siempre existían ahí. Cuando por fin se levantó la cuarentena, que los proyectos volvieron a despertar, me dijeron, o sea, necesitamos más personas. Ya los proyectos nos van a requerir más personas. Empezamos a buscar gente y unos amigos casualmente me contactaron, me dijeron, mira, ¿dónde estás? Hay una oportunidad. Y yo les dije, sí, o sea, hay una oportunidad, si te interesa, apliquemos. Y ese es tu proceso, yo te recomiendo. Y ahí vamos. Y la empresa creció. O sea, le diste el 50% ya a esa persona. Porque lo referiste. Lo referí. Claro. Y fíjate que yo fui el segundo empleado de esta empresa. Ya antes tenían a otro chico que lo habían contratado como pasante, algo así. Estaba como freelance. Pero con el segundo que tenían en el país, dijeron, ya deberíamos hacer las cosas más formales. Y en el periodo de crecimiento en El Salvador fue bastante acelerado. O sea, cuando yo me fui a la empresa, yo estuve ahí casi los 2 años. Cuando me fui a esta empresa, creo que habían más de 25 empleados ya en El Salvador. Sí, fue súper rápido. Pero, o sea, ¿cómo hiciste porque eso tengo mucha curiosidad? O sea, ¿cómo te ganaste esa confianza de que te preguntan, tú conoces más personas en El Salvador como tú? O sea, ¿qué siempre has hecho para que digan, no, esta persona, este desarrollador, es más que un desarrollador? Fíjate que he tenido la suerte de siempre tener compañeros que no se conforman, y es algo que también trato de comunicar, es que el rubro en el que estamos se mueve muy muy rápido. Las tecnologías avanzan, evolucionan a un ritmo bastante acelerado. Entonces mis compañeros no se conforman y siguen aprendiendo. Entonces creo que a ellos les emocionó encontrar personas que conocían las últimas tecnologías, que conocían las últimas técnicas,
los últimos modelos de arquitectura de software y que se los presentara a ellos, o sea, les encantó conocerlos y armamos un team. O sea, el potencial que tenían mis compañeros era enorme, entonces armamos un equipo y las cosas se fueron dando orgánicamente. El equipo fue creciendo, ellos conocían a otras personas y como siempre existió esta camaradería, que nos hemos ayudado, nos hemos pasado recursos, que cuando alguien ha necesitado, ahí hemos estado a la par. Muchos de los compañeros que hemos trabajado juntos hemos crecido así y han traído a otras personas que quizás no están al mismo nivel, pero por el grupo, por la cultura, ellos también han crecido y, o sea, logran explotar el potencial que tienen. Sí, eso es súper genial y te digo que yo soy parte de eso también, porque cuando yo entré en la última empresa que estoy, fue por una persona que me refirió. O sea, ni siquiera fue porque yo era el mejor desarrollador en esa área, pero porque existe esto de que yo conozco a tal persona y esta persona va a ayudar en eso. Y creo que debemos de seguir manteniendo eso, que ayudarnos, y eso hace de que fluya de manera orgánica, sin necesidad de mandar 100 currículum, porque ya conoces a la persona cómo trabaja. Después de ese tiempo, estuviste en esta empresa, estuviste armando diferentes cosas para poder preparar para nuevas contrataciones, ¿verdad? Sí. Y estuviste vos, digamos que, por decirlo así, dirigiendo desde El Salvador con las personas de Estados Unidos, pero, digamos, te dieron una responsabilidad, por decirlo así. Esa es, creo que desde la primera empresa en la que estuve, también es algo que es importante no acomodarse a que yo tengo una tarea asignada y me dedico a hacer eso y ya. A mí me ha gustado ayudar, a mí no me gusta enseñar honestamente, pero me gusta ayudar a mis compañeros, o sea, y yo era de los que explicaba en tareas porque prefería explicar que dar copia. Entonces, esa misma inquietud por ayudarle a las personas, porque yo recibí esa ayuda, o sea, como te decía, cuando yo empecé, yo recibí esa ayuda. Eso mismo creo que me llevó a asumir otro tipo de responsabilidades, que era como un trabajo extra, pero que estaba un poco fuera del rol de programador, de escribir código, pero que eso tuvo una repercusión buena para el equipo y para mí, porque me desarrolló otro tipo de habilidades. Y es chévere no quedarse estancado en únicamente yo escribo código. También hacemos gestión, hacemos liderar equipos, nos comunicamos con el cliente, vamos a las entrevistas de ventas. Exponerse a estas otras cosas te ayuda a crecer no solo en el aspecto técnico, y siempre es en el aspecto profesional. ¿Y cómo se siente eso de que cuando vos hablas que vas a ir a presentar un proyecto, vos como del lado de desarrollo, como el lado de desarrollo y explicar la parte de ventas, me imagino que a clientes de la empresa, o sea, vos siendo de El Salvador, vos, digamos, teniendo un inglés, la verdad no sé cómo es tu nivel, pero ¿cómo es esa experiencia? Porque es enfrentar a los tiburones, por decirlo así. Sí, te encontrás con personas que saben mucho, porque pues Estados Unidos es un mercado referente. Claro. Pero demostrar que, primero, que no tienes miedo de lo que te están hablando, de que lo conoces. Y segundo, de que podés asimilar la idea que ellos te están presentando. Y puedes ayudarles a construir la visión que ellos tienen de la necesidad que están teniendo en ese momento. Eso les genera mucha confianza a ellos. O sea, creo que en parte, en el aspecto de ventas, generar confianza no es solamente en estar de acuerdo en que sí, lo que me digas, sí. Sino que opinar también, da tu punto de vista, de tu experiencia. Justamente, es externar lo que vos sabes y tratar de guiar también base a tus experiencias y no quedarse callado. A veces tenemos como miedo de porque nosotros somos de El Salvador y hasta nos sentimos un poco de menos, no hablamos. Pero cuando a veces incluso confrontas las ideas y propones una solución que vos crees que es buena, las explicas, creo que eso
genera confianza en los clientes de afuera y ayuda un montón a que te deleguen más responsabilidad. Y cuando te delegan más responsabilidad, van para mi matata porque yo crezco. Sí, sí. O sea que digamos que tuviste esa experiencia de ser parte de una revolución, de generar esa confianza, y después de vos vinieron un montón de personas. Sí. Sí. Creo que eso está genial porque escuché que vos hiciste, después de esa empresa, fuiste a otro nivel. Gracias a Dios. Yo no estaba buscando otra oportunidad. Yo estaba feliz. Estábamos buscando un edificio. Participé en visitas a los edificios. Sí, hacía de todo. Hacía de todo. O sea, la verdad es que a mí me gustaba involucrarme en esto de trabajar con el equipo en todos aspectos. Entonces, yo estaba bien y me escribió alguien a mi correo que había visto mi perfil en una plataforma web. Wow. Que ¿Te buscaron? Sí, ellos estaban buscando desarrolladores, específicamente iOS otra vez. Y me dijeron, me llama la atención tu experiencia, quisieras tener una plática con nosotros. Su currículum me impresionó, lo busqué y pues acepté tener esta primera conversación. Hicimos clic. De una. De hecho, incluso hasta hablamos de videojuegos. O sea, fue una conversación un poco informal. Hablamos de videojuegos. Es que está genial eso que decís porque creo que a todos nos ha pasado que los de Estados Unidos siempre comienzan con una conversación X para darte esa confianza. Sí, sí. Y es una realidad. Y me dijeron, ¿quieres continuar con el proceso? ¿Te interesa? Me presentaron el proyecto. A mí, la verdad es que me dio un poco de miedo, te voy a ser sincero. Y les dije que sí, o sea, yo quería continuar el proceso porque yo lo vi como un reto. ¿Y qué era lo difícil para vos en esto? O sea, sabiendo que tenías esa experiencia, que habías trabajado casi desde un inicio con gente para Estados Unidos, con empresas para Estados Unidos. Fíjate que para mí el reto fue como, esta empresa ya puede ser considerada el Silicon Valley. Entonces, incursionar en el mercado de Silicon Valley, para mí era como... Bueno, este tipo trabajaba en Facebook, él trabajó en Facebook. Wow. Entonces, para mí era como... los perfiles con los que vas a trabajar son un poco intimidantes porque son personas que de verdad yo me siento honrado de poder trabajar con estos perfiles porque son genios. Y yo, o sea, me dio el síndrome del impostor, me sentí un poco de menos y el reto es poder tener la confianza en vos mismo de que puedes hacer el trabajo con ellos, aprender de ellos, porque la verdad es que yo he llegado a aprender mucho, a pesar de que tenía experiencia, yo aprendí bastante de ellos, y tener el valor de continuar. Sí. O sea, si se te abre una oportunidad, tener el valor de tomarla, de decir, quizás no estoy listo, pero es un reto que yo quiero afrontar y del cual quiero aprender, y, o sea, sabes que si es una pendiente hacia arriba, vas a crecer en esa pendiente si la caminas. Entonces, eso es creo que lo más difícil. ¿Y te intimidó porque te iban a decir, este es un nuevo proyecto? ¿O sentiste que ese proyecto te daba miedo porque eran otros niveles de programación? ¿O es porque te iban a dar una responsabilidad diferente a lo que siempre hacías? Fíjate que yo sentía que eran otros niveles. O sea, encontré personas con unos perfiles increíbles. Te intimidaban, creo que me intimidaba más el equipo, pero al mismo tiempo me emocionaba poder trabajar al lado de personas con ese nivel. ¿Y qué pasó? O sea, te dijeron ahí, nos gusta, y te hicieron una oferta, ¿o qué fue? Sí, pasé el proceso de entrevistas. El último día tuve 3 entrevistas, tuvimos un descanso. 3 entrevistas. En medio de la segunda entrevista y la tercera tuve un descanso. Salí de la entrevista y yo sentí que la había regado. O sea, yo salí temblando, me tomé un café y dije, bueno, me voy a alistar para la última. Cuando salí de la última entrevista, yo salí otra vez temblando y dije, que sea lo que tenga que ser. Si me ofrecen, no importa la compensación, yo voy a aceptar porque es un proyecto de este nivel, tienen este equipo, me llama la atención trabajar con ellos, yo lo voy a aceptar. Y obviamente era de Silicon Valley y creo que muchos
me incluyo, si me ofrece una oportunidad de Facebook o la busco, ¿por qué vas a decir que no? Claro. Creo que... La red social para la que trabajo no es Facebook, pero tenían perfiles Claro, que venían de Facebook. pero ajá, es como ese contexto de que todas estas están en ese lugar. Y yo creo que algo que hay que tomar bastante en cuenta es que tu crecimiento económico va del lado de tu crecimiento profesional. Y por lo menos yo trato de priorizar mi crecimiento profesional. O sea, yo trato de ser mejor en lo que hago, aprender de mi entorno, y yo sé que la compensación va a ir a la par. No trato, quizás otras personas lo van a tomar diferente, pero yo trato primero de crecer como profesional y que el salario se equipare a lo que estoy haciendo, antes que crecer en lo económico, porque a veces te llegan ofertas que son buenas, pero el trabajo es aburrido y te vas a estancar y no vas a crecer y vas a estar haciendo lo mismo durante meses y te estancas. Entonces, creo que ese enfoque me ayudó en lo personal, o sea, mi experiencia propia me ayudó bastante, que yo primero buscaba otros desafíos, literal, es como, este es un reto, de verdad, me da miedo porque es un monstruo, es una empresa que lleva 6, 7 años ya en el mercado, funciona, o sea, están, de verdad, es una red social que tiene hasta su mística. Podemos mencionar el nombre. La empresa para la que trabajo es Raya, una red social. Raya es una red social que busca conectar personas reales, auténticas. Entonces pasas por un proceso de admisión y si sos admitido, pues pagar la suscripción. Entonces, y el hecho de que sea una red social de pago también habla muy bien de ella misma. Claro, y encontrás perfiles reales, personas que quieren formar parte de la red social. Entonces, para mí, el reto en esta empresa es, llega una red social que la gente la busca porque es donde va a encontrar personas reales, personas auténticas, no va a encontrar perfiles falsos. Sí. ¿Cómo lo vemos nosotros? Es conectar personas en una forma significativa. O sea, alguien, cuando conectas en esta red social con otra persona es porque tienen algo en común y van a desarrollar una conversación y se puede dar incluso una relación, y ya hemos tenido escenarios en los que han surgido personas que se casan de esa, y de nuevo, la satisfacción de estar trabajando en un proyecto que está teniendo un impacto real afuera. Eso es lo que a mí me encanta del proyecto en el que estoy trabajando. Sí. ¿Y qué es un día a día trabajando para Raya? El día a día es trabajar empezás con una reunión, como todos, el stand-up meeting. Después del stand-up meeting, cada quien sabe lo que tiene asignado. Esto creo que no lo hemos mencionado todavía, pero es importante entender la autogestión. Es una empresa muy flexible en el horario, pero cada quien sabe lo que tiene que hacer, es responsable de lo que tiene que hacer y lo puede hacer en el horario en el que quiera. Entonces, esa autogestión, o sea, vos sabes lo que tenés asignado para el día de hoy. Claro, porque trabajas remoto. Entonces, pues, básicamente yo trabajo en el área en el que vemos suscripciones y perfiles y en el algoritmo de sugerencias. Entonces, lo que sea relacionado a eso, a conectar personas. Pues, y súper genial, ya que decís eso de conectar personas, y fue que también a vos te conectaron desde Estados Unidos acá, o sea, te buscaron, y entiendo que fuiste la primera persona. Fue la primera persona de fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos fue la primera. Después contrataron a otra persona en Brasil. Ahora acaban de contratar a otra persona en El Salvador. Y siento que abrió un poquito ese mercado. Es como encontraron a alguien que podía trabajar con ellos, que era de afuera. Sí. Y la pandemia, la cuarentena nos llevó a eso, a que muchas empresas se abrieran a la oportunidad de tener equipos remotos y de otros países, y le funcionó. Y entonces hasta cierto punto me siento orgulloso de haber dado ese paso, porque, o sea, rompiste el hielo y confiaron en tu trabajo, porque más allá de todas las habilidades técnicas, tus habilidades soft skill son las que
combinadas con eso, me imagino que siempre impresionas. O sea, digámoslo así, para que te sigan dando esa confianza de darte más oportunidad de poder ayudar a otras personas a contratar en el equipo que estás. Eso sí, está súper genial. Trato de involucrarme en estas otras cosas y es parte de lo que ahora, poco después de un año, he intentado colaborar. Sí. En el área de reclutamiento me gusta. Y creo que el hecho de poder decir lo que pensás de una forma oportuna, y a veces cuando es necesario, el no quedarse callado, el de no bajar solo la cabeza porque hay algo que vos sabés y lo tenés que decir, ese hecho de quizás es lo más difícil en uno. Sí. O sea, la barrera la pones vos, y el hecho de poder decir ese tipo de cosas, creo que es algo que es un factor clave para poder crecer. Sí, la verdad es que podría decir de que tu historia es muy genial de conocerla, porque, o sea, siempre has roto lo normal que todo el mundo hemos hecho. Yo al menos siempre he llegado después de otra gente, nunca he sido el primero, pero son cosas diferentes, pero obviamente cuando ya estoy ahí sí muestro mi potencial. Una cosa que me gustaría conocer, ¿qué tanto te cambió la vida trabajando remoto? Bueno, siempre has trabajado remoto prácticamente, de hace muchos años. Desde mi primer empleo fue remoto. Entonces, podemos decir que solo se fue evolucionando, pero vos ya lo usabas cuando se estuvo evolucionando eso. Fíjate que en realidad empezamos a trabajar remoto porque en un proyecto de la universidad, en mi grupo, se querían reunir en la casa. Y yo no quería ir a reunirme en la casa de nadie. Entonces empezamos a utilizar un par de herramientas. En ese tiempo era SVN y después pasamos a Git. Y siempre hemos trabajado remotos. O sea, yo desde mi casita me acuerdo que a veces en la madrugada estaba programando para el proyecto de la U. Y siempre fue remoto. Creo que la forma en la que ha cambiado mi vida es que posiblemente sin el trabajo remoto hubiera tenido que aspirar a un trabajo de oficina, en el tráfico, con un tope de crecimiento profesional y salarial. Me hubiera estancado y posiblemente hay algo que yo detesto. Estaría trabajando de camisa manga larga y corbata todos los días. Y tener esa flexibilidad de poder trabajar remoto, de poder conocer otras personas que te ayuden a crecer, creo que es la forma en la que más me ha cambiado. O sea, no me ha estancado y me ha abierto nuevas oportunidades, no solo económicas, sino profesionales, porque, o sea, hay herramientas con las que jamás he trabajado y que por ya haber llegado a una empresa se te da la oportunidad. Entonces creo que esa es la forma en la que más ha impactado. Y digamos, como has trabajado en muchos años de parte remoto, has tenido la oportunidad de viajar. De viajar, digamos, porque la empresa en la que has trabajado te da la oportunidad. Sí, o sea, conoces otras culturas en persona porque tenés la oportunidad de viajar. No solo ya es por la videollamada, sino que tenés la oportunidad de conocerlos en persona. Y o sea que tú has ido a California. He ido a California. Para la empresa que trabajas, y te han atendido ahí como alguien normal que ha llegado, pero que trabajas desde El Salvador, pero has llegado a la oficina a trabajar una semana y fue súper chévere convivir. Es más, las veces que he viajado ha sido para convivir con el equipo, porque ni siquiera para trabajar mucho. Ni siquiera para trabajar mucho, sino que hacen como un retiro de equipo para que la gente conviva y tratan de traer a las personas que trabajan en todo el mundo. Tenemos ahora personas que no necesariamente están en programación, pero que están en Italia, en España, en Brasil, que es el otro programador, y nos reúnen para que convivamos. Y es chévere porque no todas las empresas buscan incentivar una cultura dentro de la empresa que puedes hacer amigos. Claro. Y este tipo de actividades para eso son.
para que te hagas amigo de las otras personas y puedan convivir. Y entonces he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de O sea que ellos, en vez de decir, vamos a traer una persona de El Salvador, en vez de verlo como un gasto, es lo contrario. O sea, si viene aquí, él se va a sentir más motivado en seguir con nosotros por más tiempo. Sí, es motivacional, definitivamente. Y lo entienden súper bien. Creo que en el área de recursos humanos, las empresas que más rápido han crecido y que más han innovado en esto de motivar a los empleados han sido las empresas de tecnología de información. Claro. Entonces, es bastante chévere que muchas empresas, incluso en El Salvador, ahora le están poniendo bastante énfasis esfuerzo y a énfasis la a que cultura. te sientas bien, Claro. a la cultura, que sea una buena cultura, porque, o sea, como lo dijimos hace un rato, es como el programador feliz o el que trabaja feliz para cualquier trabaja carrera. bien para cualquier carrera. Sí. Y sería, la verdad es que yo sueño con que sería un poco en la cuarentena, pero a mí me encantaría que las empresas de otros rubros tuvieran esta misma apertura, porque se demostró que no es necesario estar todos en cubículos en la oficina al mismo tiempo para poder trabajar eficientemente, y que también incentiven esta cultura de la empresa en la que la gente se lleva bien, en la que la gente convive, no solo llega por un trabajo, sino que, o sea, pasás más de la mitad del tiempo que estás despierto, la pasás con estas personas. Sí. Y sí, eso que decís, también me pasa a mí, que cuando yo me levanto lunes, martes, yo voy con todos los poderes, porque tenés otro grupo de personas lejos, pero que todos están sintiendo esa pasión por querer construir una solución, dar diferentes puntos de vista, y creo que es donde no se vuelve monotonía, sino que es al revés. O sea, todos los días hay cosas nuevas y nunca se acaba. O sea, te mandan un diseño, tenés que hacer esto, construir esto, que tenés un error, tenés que resolver el error. O sea, nunca, desde que yo estoy trabajando, he sentido eso como, wow, aquí me aburrí. Pero cuando hablamos de empresas de este tipo, una cosa que tengo esa curiosidad de saber, aparte de que vos has estado trabajando como un desarrollador, por decirlo así, también has tenido una experiencia como fundador de productos. Sí. En la transición entre una empresa y otra, te comenté que tenía un proyecto por ahí. Teníamos una idea, conocí a una persona otra vez por recomendación. Nos reunimos en un Starbucks, me hizo una presentación, a mí me encantó la idea, y nos empezamos a reunir, creo que los martes en las noches. Y fuimos haciendo el equipo simplemente a discutir la idea, en una pizarra, literalmente, a dibujar esta idea y a darle forma. Y cuando ya teníamos una idea bien definida, empezamos a escribir código. Y fue creo que en El Salvador es un poco difícil encontrar financiamiento para construir una idea. Así que nosotros empezamos por amor a la idea, por amor al proyecto. Dando su tiempo. Damos nuestro tiempo y empezamos este proyecto. Después, cuando ya teníamos un proyecto, un MVP, un prototipo funcional, el mínimo viable, pero todavía nos hacía falta para hacer un producto que pudiera salir al mercado, empezamos a buscar financiamiento y empezamos a vender la idea y el sueño que teníamos con esta idea. Y ¿este proyecto se llama? Este proyecto se llama Tape. Claro. Y ahora tenemos un equipo bastante grande, o sea, porque bastante grande, diría que 20, 25 personas creo que son ahora. Entonces ya es una empresa que ya está caminando. Está establecida. Ya está establecida. O sea que tenés tu trabajando para una empresa en California, que está en Silicon Valley, y tenés una empresa en El Salvador, y que están funcionando las dos cosas. Entonces, lo que quiere decir es que la programación o la informática podría ser hoy en día, o por muchos años, una carrera que deberíamos de incursionar. Todo lo que tenga que estar relacionado a tecnología, yo creo que es un buen rubro en el cual incursionar. Yo creo que no necesariamente programación, porque yo pienso que el perfil de desarrollador es alguien que literalmente desarrolla un producto, y en eso tenemos diseñadores, tenemos project managers, tenemos programadores, que quizás la necesidad de programadores es más grande, la proporción es más alta, pero incluso reclutadores en tecnología son muy necesarios. Entonces, cualquier
perfil que se pueda pegar o se pueda valer de las herramientas de tecnología es muy necesario, y hay muchas oportunidades en ese rubro. Sí. Entre los proyectos en los que trabajé en algún momento fueron para aeropuertos, para hospitales, y ves la necesidad en rubros que no están nada relacionadas a programación, pero vos estás metido haciendo herramientas, soluciones para problemas que hay en otros rubros, y está chévere. Entonces sí creo que el lado de tecnología es algo en lo que te va a abrir muchas puertas, y hay muchas oportunidades, y hay una necesidad que difícilmente vamos a poder suplir durante mucho tiempo. O sea, siempre va a crecer esa necesidad. Sí, porque otra cosa importante es que ahí hablamos de, por ejemplo, tu proyecto es, ahorita imagino que tiene un alcance del Salvador actualmente, por ahora, pero suponiendo de que ustedes crecen más, van a necesitar más personas, y las empresas de Estados Unidos requieren más personas que quieran contratar, o sea que vamos atrás realmente de lo que necesita, porque cuando ustedes en la empresa necesiten 10 personas más, no va a ser tan fácil. Sí, o sea, la verdad es que, de hecho, si solo hablamos del mercado de Estados Unidos, o sea, ellos tienen una necesidad altísima y contratan a tantas personas en Latinoamérica y Europa y Asia. O sea, contratan una cantidad increíble de personas, y son necesarios en todos estos rubros. O sea, algunos trabajaron en proyectos de estadios. Entonces, El Salvador sí va caminando. Existen proyectos, existen iniciativas bien interesantes, y existen oportunidades en El Salvador que, o sea, si no logramos suplir la necesidad externa, difícilmente vamos a lograr suplir la necesidad interna de desarrolladores y de este tipo de roles. ¿Y qué fue tu recomendación? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de cómo decirle a la gente que cómo debe de incursionar o por dónde debe de comenzar. O sea, no hay ninguna cosa ni correcta ni mala, pero de tu punto de vista, ¿qué recomendás para que alguien diga, o sea, vos has tenido 16 años, ¿cuántos años ya? Híjole, sí, como 16 años en un rubro de desarrollador iOS. En iOS 9. Perdón, en iOS 9. Y bueno, tenés un montón de experiencia, pero ahora, o sea, ¿qué fuera vos si te dijera alguien qué más o menos debería de hacer? Yo creo que para empezar, si quisiera ser programador, para mí una base que sí o sí debería tener es lógica de programación. O sea, aquella vez que cuando dibujamos flujogramas, para mí esa es una buena forma de empezar a hacer diagramitas y después escribir código. Y después hay tantas ramas: web, aplicaciones móviles, ciencia de datos, DevOps. Hay que son de las más populares esas. Ajá, probar en diferentes ramas y el que más te guste, continuar, y cuando se presente un reto, no tenerle miedo. Cuando hay un reto que se mire difícil, no hay nada mejor que esa satisfacción de que lograste superar ese reto. Entonces, eso, y también cuando se presenta el reto de la barrera de comunicación, o sea, tengo amigos que no hablaban inglés, y hacían grupos al principio para hablar entre ellos, y conseguían a alguien que sí hablaba bien, que les ayudara. No es necesario pagar clases, pero si incluso pagas clases privadas o te vas un par de meses a un call center solamente para pulir ese inglés. O sea, esas dos cosas yo creo que son bases si quieres tener una proyección internacional. Y pues no conformarse. El hecho de nunca sentirse que ya sos lo suficientemente bueno y ya no hay para dónde crecer, eso es mentira. Nunca te conformes. Este rubro se mueve demasiado rápido, uno se puede quedar obsoleto rápido. Entonces, estar en evolución continua, creo que es lo que yo le recomiendo a la gente cuando me pregunta a veces, ¿por dónde empiezo? Lógica de programación, elegí el rubro en donde te interesa incursionar, y lo demás te va a ayudar a crecer, y de ahí vas, o sea, las cosas se van dando. Sí, y lo decís muy claro. Creo que estamos en la misma sintonía, creo que todos decimos eso, y que a mí me están preguntando ahora que estamos en este proyecto, me preguntan y yo les digo, pueden incursionar de esa manera, pero también en algún momento vamos a tener que hacer algo donde les podemos proveer algo así más overview de cómo tienen que comenzar.
pero creo que esos serían los primeros pasos. Bueno, Tomás, para mí ha sido un gustazo conocerte, y yo creo que en El Salvador casi nunca he escuchado historias como la que vos tenés, o sea, a pesar de que yo soy programador también, o estoy en las partes de tecnología, que hayas tenido esa gran experiencia, pero sobre todo el lado humano que has tenido y que has podido que otros se desarrollen, porque no solo fuiste creciendo vos solo, sino que cuando creciste, vengan para acá. Entonces todo eso creo que es lo que te ha mantenido, así que te agradezco por haber venido hasta Suchitoto y que la estamos pasando bien y por lo que falta. Muchas gracias por invitarme, de verdad que estoy encantado de poder compartir mi experiencia, lo poquito que sé, lo poco que he vivido, y pues animar a la gente que si tienen un interés, que no se queden con la espinita, que si tienen una oportunidad que la tomen, que si tienen una duda que pregunten, sí. Y pues que le echen ganas. O sea, la verdad es que creo que muchos de nuestro círculo, vos y otras personas que conocemos, así ha sido nuestra historia. Y que claro. De verdad, muchas gracias por invitarme a platicar un rato. Me ha encantado. Nos vamos a ver en otra vez. Así que sí. Gracias por todo y vamos a seguir hablando. Gracias. Bueno, ha sido una conversación súper genial, donde yo también he aprendido mucho para poder seguir mantenerse en estos rubros de la tecnología. También es bueno siempre aprender de las personas que están un paso más que nosotros, porque siempre va a haber alguien más que sabe más que uno. Así que este es el video podcast 2 y va a estar con todos estos detalles en Facebook y Instagram y TikTok. Así que muchas gracias y nos vemos.